Bueno, buen día para todos y para todas. En este video estamos Juzmeidi y Caro, y la intención Hola. es hacerles una devolución, ¿no?, de el trabajo realizado durante todo el curso y particularmente el trabajo realizado para la consigna final, que era la elaboración del instrumento. Como ustedes ven en pantalla, nosotros un poco estamos mostrándoles, ¿no?, en qué consistía la consigna, que era básicamente, a partir de todo el trabajo que ya venían realizando, elaborar un instrumento con alguna herramienta digital o algunas herramientas digitales, como hicieron algunos, y compartirlo luego en un muro para ser socializado, ¿no? Entonces, tenemos que en esta instancia, el foro de participación que tenía que ver con la construcción de este instrumento, con la discusión entre ustedes, y por otro lado, el muro para solo presentar la socialización del instrumento, ¿no? Sin embargo, nosotras creemos necesario destacar como todo el trabajo que se vino haciendo durante el curso, vinculado específicamente con repensar la evaluación en este momento y en estos contextos, ¿no? Incluso ustedes, muchos de ustedes y muchas de ustedes, consideraron estos escenarios híbridos en los que estamos trabajando actualmente, es decir, espacios de presencialidad y espacios de virtualidad. Sin embargo, cuando uno trabaja el tema de la evaluación, siempre sea en presencialidad o en virtualidad, aparece como una gran incógnita esto de qué pasa en los contextos masivos, qué pasa cuando tengo un grupo que tiene 1000 estudiantes, qué pasa cuando tengo grupos tan numerosos. En realidad, desde lo que uno viene leyendo de la investigación, desde lo que uno viene leyendo desde la evidencia empírica, lo que se demuestra es que los grupos masivos eh, tienen más trabajo por parte del docente, pero cuando se organizan como distintas estrategias, eso permite que uno pueda trabajar con los grupos. Por supuesto, no con el mismo nivel de seguimiento, con el mismo nivel de acompañamiento, pero cuando nosotros tenemos planificado las acciones, las estrategias y la evaluación pensando en esos destinatarios que son grupos masivos, uno puede, ¿no?, em, por lo menos en la virtualidad, anticipar un montón de cuestiones vinculadas con eso justamente, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes, si bien no eran un grupo masivo, eran un grupo más o menos de 50 personas, nosotras tuvimos como unas estrategias previas de organizarlos, de cómo se organizaron, de generarles la organización del trabajo y perfectamente uno pudiera hacer eso antes, ¿no? Sin embargo, uno sabe muy bien que cuando los grupos son masivos, el acompañamiento es lo que se dificulta, porque somos muy pocos profes para muchos estudiantes y las estrategias de acompañamiento pueden estar pensadas en un video en el que hagamos algún preguntas frecuentes, alguna devolución general y después devoluciones particulares con alguna herramienta digital. En la presencialidad, devoluciones generales, pero devoluciones que queden en algún formato o en algún soporte para que el estudiante o para que los estudiantes puedan volver a eso. Eso es muy importante, ¿no? Que en la devolución, fíjense, cuando nosotros hablamos del proceso de la elaboración de una consigna o la evaluación, nosotros tenemos que pensar como en todo el proceso, no solo lo que preguntamos, porque eso lo sabemos un montón, el qué se pregunta, el qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda, y después hay que pensar cómo eso se lo voy a presentar, cómo eso se lo voy a entregar, qué instrumentos voy a usar para eso, ¿no? Si tengo un grupo masivo, ¿qué instrumento me conviene? Si tengo un grupo de menos estudiantes, ¿qué instrumento me conviene para hacer justamente el último eslabón de este proceso, que es la devolución o el feedback o la retroalimentación, según como ustedes quisieran decirle, ¿no? Eh, la devolución es de las partes más importantes de este proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque la devolución es la instancia que le permite
a quien aprende, saber dónde tiene que enfocarse, qué le faltó, qué está a medias, qué tiene que mejorar o en qué está haciéndolo muy bien, ¿no? En qué está comprendiendo, etcétera. Entonces, Y esto muchas por ahí veces, sí, Caro. perdón, Jus, esto que decía, ¿no? De poder brindar pistas para poder mejorar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Esa sería como la clave de la devolución, para que justamente la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje, y nosotros podamos pensarlo desde ese lugar. Tal cual. Porque sobre todo, por lo menos lo que uno viene leyendo, tiene que ver con que el feedback, en realidad lo que debería generar en quienes aprendemos o en quienes aprenden, es mayor autonomía, ¿no? Porque en la medida que yo le voy dando devoluciones que le permiten darse cuenta de eso, de una u otra manera incide en sus próximos trabajos, ¿no? En sus próximas evaluaciones, ¿no? Entonces, eh, nosotros no nos podemos quedar pensando en este momento que la evaluación es solo para ponerle la calificación y nada más, porque eso es una de las funciones de la evaluación, diríamos la más tradicional. Pero uno tiene que poder correrse de ese lugar y pensar que la evaluación tiene que ser realmente un proceso que le ayude al otro a mejorar o a comprender y que nos den pistas, como decía Caro, a nosotros y a nosotras sobre ese proceso, cómo van los estudiantes en ese proceso, ¿no? Eso de manera general respecto a lo que estuvimos trabajando. De manera particular, con respecto a este trabajo de la elaboración del instrumento, la verdad que tenemos que felicitarles porque nos parece que no solo pensaron la bimodalidad, ¿no? Los contextos presenciales y los contextos virtuales, sino que también hicieron propuestas muy diferentes, ¿no? En relación con lo que los estudiantes vienen trabajando, ¿no? Estrategias que incluso nosotras no se nos habían ocurrido, aunque las habíamos mostrado un montón, vinculadas con, bueno, qué bueno está esto, qué bueno que un estudiante pueda tener un instrumento de este tipo que le permita autoevaluarse o coevaluar, ¿no? Eso es muy interesante. Respecto de cómo presentamos nosotros la consigna, fíjense que presentamos la consigna a través de un formato con una herramienta digital, para ir en consonancia con lo que venimos planteando, y presentamos la consigna en un formato tradicional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en un aula virtual como en estos dos formatos, en realidad estamos pensando en aquellos que tienen una superconectividad y pueden ver todo esto en un dispositivo que les permita leer tranquilos, hacer clic en todos los elementos interactivos, etcétera. Pero también estamos pensando en aquellos que solo pueden descargar un PDF para poder leer de qué se trata una actividad o una evaluación, ¿no? Entonces, esos son como trucos, pistas que uno siempre tiene que estar pensando para poder ser lo más inclusivo posible en estos procesos justamente de virtualidad, etcétera. En el espacio de trabajo, nosotros siempre organizamos los espacios de trabajo según los grupos en los que se estaban organizando, ¿no? Los que estaban organizados, mejor dicho. Tenemos los 3 foros y los foros, como se los dijimos en una nota de esa semana de trabajo, tienen, ¿qué propósito tiene un foro normalmente? Tiene el propósito de poder quedar el registro ahí, ¿no? De que el registro de lo que estamos presentando, discutiendo, reflexionando, pensando, construyendo, quede allí en ese formato, ¿no? En ese recurso, quiero decir, ¿no? Entonces tenemos el foro del Claro. grupo A, el foro del grupo B y el foro del grupo C. Es como poder, de alguna manera, escuchar el diálogo, el intercambio entre el equipo, eh, para ver qué decisiones se fueron tomando en el camino y por qué, ¿no? Un poco ese era el desafío. Eh, Nosotros siempre, este tipo de actividades tienen como un desafío interno también de poder, eh, acompañar esa actividad, porque a veces
es tentador salirse, ¿no? de este formato, ¿no? Que por ahí a veces se escriben por WhatsApp o se mandan por otro medio, y pedimos que traten de volver, ¿sí? Siempre como reforzamos ahí el tema del trabajo en el foro, porque nos permite a nosotras poder hacer un acompañamiento más concreto respecto de las decisiones que están tomando, o de quizás a veces algunas inquietudes o algunas cosas que no quedaron claras. Uno puede leerlas en el foro y puede intervenir, acompañar de mejor manera, ¿no? Un poco esto también pensando en las devoluciones, en qué momento, ¿no? El foro tiene eso, ¿no? De poder visualizar en qué, cómo va ese proceso de intercambio, de producción, y nosotros estar ahí atentas a lo que se fuera necesitando en cada momento. Em, La verdad que han hecho un gran trabajo, todos los equipos muy, muy bien. sí, además muy interesantes los intercambios, ¿no? Que da cuenta realmente de cómo estamos como pensando todo este tema, qué es lo que estamos pensando sobre esto. Em, este ejercicio de hacer un instrumento, porque es un ejercicio en realidad, ¿no? No es que este es hacer el instrumento definitivo, pero es un ejercicio de, ¿y cómo podría pensar esto de otra manera, desde otro lugar, con otra herramienta, ¿no? Eso es importante. Y nos parece que en los equipos, en los 3 grupos, en el A, en el B y en el C, eso se fue visualizando, ¿no? Más allá de que, ay, ¿sabes, Eli? La rúbrica nos quedó medio un poco ahí, que nos faltó como terminarla. Tal cosa nos quedó que no nos gustó cómo se ve. Bueno, más allá de esas cuestiones, el trabajo tiene que ver con el proceso, ¿no? Es lo que llamamos esta evaluación en el proceso. Lo que estamos viendo es el proceso de construcción, el proceso de discusión, el proceso de definición de alguna estrategia o de algún instrumento, de algún recurso. En el equipo A, y aquí vamos puntualmente por equipos, en el equipo A se hizo todo un intercambio muy enriquecedor respecto de qué herramienta utilizar y por qué podrían usar esa herramienta, ¿no? Que eso es interesante, eso nos pareció a nosotras muy interesante, es decir, podríamos usar tal herramienta por tales y tales razones. Con esta herramienta podríamos usar esta estrategia de las herramientas o esta de todas las herramientas, esta puntualmente este recurso, porque nos permitiría tal y otra cosa, ¿no? Entonces eso eh, justamente tiene que ver con este proceso que nosotras por lo menos pretendíamos de discusión y justificación de todas las decisiones que estamos tomando respecto de la evaluación. Si bien era un ejercicio, si bien es hipotético esto, probablemente a muchos de ustedes les sirva esto para pensar sus propias prácticas, ¿no? Y sería algo que podrían hacer en sus propios espacios curriculares. El equipo A, bueno, hizo todo un intercambio muy enriquecedor, planteando, ¿no? Muy claramente cuál sería el instrumento, cuál sería la consigna, cuál sería el objetivo, el contenido, los criterios y las pautas. Y fíjense que acá retomamos nuevamente las partes principales de una consigna. Una consigna siempre tiene que tener una modalidad de resolución de esa consigna. ¿Cómo es? Individual, grupal, tiene una instancia individual, tiene una instancia grupal, tiene una coevaluación, tiene una autoevaluación. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Pero eso se lo tengo que presentar antes al estudiante y no después que ya le hice la calificación y la evaluación. ¿Se entiende? Es decir, estas son las condiciones o los acuerdos, por decirlo de otra manera, previos a el desarrollo a la ejecución de una consigna, ¿no? Entonces tenemos la consigna, cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros pretendemos que hagan o que puedan lograr con la resolución de esa consigna, cuál es el contenido que está puesto en jaque en esta resolución, qué criterios vamos a usar para poder hacer la devolución en este sentido de esta consigna y cuáles son las pautas que tienen que seguir para el cumplimiento de la consigna. Entonces,
uno podría ver que este equipo hizo como todo ese trabajo, ¿no?, de sistematización de un ejercicio de consigna y de evaluación de una consigna. Y luego presentaron unos recursos que nos parecieron realmente muy interesantes, em, que están vinculados con que los estudiantes reconozcan esto de el famoso FODA, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, los obstáculos que fueron teniendo en este proceso. Y muy pocas veces los docentes y las docentes damos a los estudiantes esta posibilidad. Cuando justamente la empiria dice, ¿no?, la investigación sigue demostrando que son estas instancias las que realmente significan algo en el aprendizaje de los sujetos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esta estrategia de FODA, que uno dice, pero ¿cómo podría, ¿no?, promover justamente una autorregulación, una autorreflexión sobre este proceso de aprender? Hicieron un documento compartido para ir sistematizando todo esto, vinculado con la formulación de la herramienta, y luego, bueno, fueron discutiendo y presentando su Sí, trabajo. también crearon un muro colaborativo en donde cada uno presentaba, digamos, el análisis FODA y podían comentarse los trabajos, que eso también permite como otra vuelta más, ¿no?, a esa evaluación de decir, bueno, a ver cómo lo hizo otro, qué devoluciones entre ellos se podían hacer, ¿no? Eso también es, de alguna manera, democratizar la evaluación, por un lado, y a la vez cristalizar, digamos, la transparencia de los criterios, porque si los criterios están claros, entonces todos podemos mirar todos los trabajos, ¿no? De alguna manera, eso es lo que también nos permite este tipo de actividades. La combinación de herramientas que utilizaron para este tipo de evaluación nos pareció muy, muy rica, digamos, en ese sentido. Y también Exactamente, ¿no? contemplan una rúbrica. Y también las rúbricas, eh, que que por supuesto hay detractores y defensores de las rúbricas. Desde nuestro punto de vista, las rúbricas son un instrumento más que posibilita al otro como sistematizar y regular su proceso y visibilizarlo, ¿no? Eso es lo que permite una rúbrica. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando las rúbricas son como tan generales que no le permite a quien está usándola poder darse cuenta de nada, ¿no? Porque son muy generales. Corubrics, que fíjense que tiene, no sé, una base de no sé cuántas rúbricas, debe tener un montón, que son públicas. Bueno, le ayuda a uno más o menos a formular. Después uno tiene como que ver bien si cada uno de los criterios, de los indicadores, de las dimensiones están claros, si están vinculados con el objetivo que yo perseguía en mi evaluación. Eso es lo más importante, eso no lo puedo perder de vista, ¿no? Sea una rúbrica, sea el recurso que sea, todo tiene que ser coherente con lo que le pedí, cómo lo pedí, con qué mirada lo estoy, con qué criterios lo voy a ver y sobre todo, ¿para qué yo hice eso, no? ¿Cuál era el objetivo de esa evaluación? Así que en ese sentido nos parece que este equipo hizo realmente un trabajo muy, muy, muy rico en cuanto a las diversas herramientas que utilizaron. em, y bueno, tenemos algunas preguntas que las vamos a dejar ahora para discutirlas, pero en general el trabajo fue muy, muy enriquecedor. Leerles cómo ustedes hicieron ese tránsito para llegar a una herramienta, un recurso y otro, fue la verdad que muy, muy enriquecedor. El equipo número 2, o el equipo número B, bueno, también, ¿no? Hacen este mismo ejercicio de discutir, bueno, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son los criterios? Muchas veces metemos en la misma sección de la consigna pautas y criterios,
Y nosotros creemos que eso tendría que ir separado. Una cosa son las pautas con las cuales usted tiene que, uno, ¿no? Tiene que cumplir una tarea, y otra cosa son los criterios que yo voy a usar para evaluar esa tarea. Son cuestiones diferentes que nos parece importante que siempre queden como desagregadas, porque cuanta más información yo le proveo al sujeto que aprende, al estudiante, mucho más claro es este proceso. Mucho más transparente, como decía Caro, mucho más transparente es este proceso de evaluación. No es que yo tengo una carta escondida bajo la manga y la voy a sacar justo en el momento de la evaluación y el estudiante no sabía nada, sino es, bueno, mira, estas son las pautas, estos son los criterios, y el estudiante lo sabe de antemano, no es una sorpresa. Que eso es lo que sucede con mucha frecuencia con la evaluación, ¿no? Sobre todo con la evaluación vista desde el lugar de la sanción, ¿no? Vista desde el lugar de la sorpresa, pero de la sorpresa para mal para el estudiante, ¿no? Porque no es que es una sorpresa para que me vaya mejor, sino que es una sorpresa más o menos para que me vaya peor, ¿no? Entonces eso entraría Sí. dentro de lo que llamamos nosotros las prácticas perversas, ¿no? De la educación, en particular de la evaluación. Sí, no, lo que iba a decir es que es importante al momento de formular la consigna, entonces, por un lado, esto como comentaba yo, poder separar las pautas que responderían a qué debo hacer en esta actividad de los criterios, es decir, qué vamos a estar mirando de eso que tienes que hacer, ¿no? Como ahí sería como las dos preguntas o los dos nortes a la hora de pensar en cómo escribir y cómo presentar esa información para que sea lo más claro posible a la hora de, bueno, poder primero presentar esa consigna y después también para nosotros a la hora de efectivamente evaluar, digamos, el hecho de decir, bueno, a ver cómo hizo esto, ya tenés los criterios también súper claros en esa consigna. A uno mismo le permite volver mejor sobre aquello que quería mirar de eso que hizo, ¿no? Exactamente. Bueno, y el grupo B armó esta presentación interactiva, ¿no? Con un Genially. Y acá, bueno, los criterios a través como de una rúbrica, ¿no? Diríamos que tienen una rúbrica también, que, que está vinculada con la diana, ¿no? De las que también la diana es más o menos como un FODA, pero en otro formato diferente, pero tiene que ver con dónde estoy más cerca o más lejos de lo que aprendo. Eso es lo que hace la diana, un poco visibilizar El el proceso, sí. reconocimiento de uno del aprendizaje, ¿no? Y tiene algo que desde mi punto de vista también fue muy interesante, que fue de las devoluciones de los resultados, ¿no? Muy bien esto de pensar las devoluciones en los resultados vinculadas con otros recursos, con otras cosas, con consejos, con prácticas, con videos, con otros recursos que complementarían y ayudarían a ese sujeto que aprende, ¿no? Y eso, la verdad que está muy bueno y es muy, muy interesante, ¿no? Como acá dice, bueno, si sus resultados fueron tal cosa. Si su resultado frontal, bueno, es posible que si revisa tal recurso de la facultad, de la universidad, de otra facultad, de otra experiencia de estudiantes, etcétera, podrías enriquecerlo, podrías entender mejor cómo se organiza un estudiante, podrías organizar, digo, son como consejos que le dieron a partir de los resultados que obtenían. Y eso nos pareció que era como también muy interesante. Nosotros aquí podemos vincular con otro video de otro colega que hizo en otra universidad en el que explica el mismo contenido, pero que bueno, lo explica con otra manera, de otra manera, con otros recursos, y podemos generar instancias más ricas de aprendizaje. Porque en realidad lo que estamos haciendo es enriquecer la experiencia de aprender, ¿no? Y eso es fundamental al momento de evaluar. Si la evaluación se va a quedar en un plano de lo sancionatorio o de lo simplemente cuantitativo de la calificación que yo le pongo, el número que yo pongo y nada más,
eso no enriquece el proceso del aprendizaje, ¿no? Fíjense lo que dice Bain. Los estudiantes, ¿qué es lo que aprenden más o mejor? ¿Qué es lo que resaltan de la evaluación de los docentes? Justamente el proceso de la devolución, justamente el proceso del feedback, de la retroalimentación, porque ahí es cuando se dan cuenta realmente qué es lo que están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Bueno, así que muy bien también el grupo B, excelente. Ya igual vamos a hacer un paseo por todos los recursos y las herramientas que plantearon para que se vean, no en la discusión cómo fue la construcción, sino en la elaboración. Y nos falta el foro del grupo C, que bueno, el grupo C, al igual que los otros equipos, también generaron documentos para poder llegar a los acuerdos, ¿no? Un documento compartido. Generaron un recurso de una rúbrica, de una Corubrics y un Genially para mostrar todo el proceso. Y estuvo pensado en esto de la coevaluación, del mapa, ya se me están cruzando algunas ideas, del mapa, que es muy interesante, más allá del recurso, la discusión respecto de cuáles serían las pautas o los criterios, o cómo sería esto del mapa, qué es lo que el docente tomaría en consideración, que haga un mapa lindo, un mapa ordenado, prolijo, que las relaciones conceptuales en el mapa estén realmente vinculadas con el objetivo que perseguía mi consigna, que el proceso de reelaboración del mapa, es decir, que la organización de la información haya sido en un momento determinado de una forma, después de la devolución sea de otra manera, y justamente estoy viendo cómo fue modificando las relaciones conceptuales que se generan en los mapas. Así que eso nos quedaron como esos interrogantes allí, ¿no? Que son cosas que nosotros tenemos que pensar también. Por ahí, en este ejercicio, hay cosas que uno no las pensó, pero son cosas que tendríamos que pensar. Cuando estamos evaluando a través de un mapa, a través de un cuadro, a través de un esquema, ¿qué es lo que realmente estamos evaluando? ¿No? ¿Qué es lo que realmente le vamos a poner como toda nuestra atención? Es como algunas veces los docentes y las docentes ponen como un criterio de evaluación la asistencia a clase. Y realmente no es un criterio, ¿no? Pero cuando uno trata de entender qué significa ese criterio de asistir a clase, porque la asistencia a clase no es un criterio de evaluación, pero ¿qué quiere decir uno cuando pone ese criterio en una consigna, ¿no? ¿Qué quiere decir que asistir a clase se resignifique en mi evaluación? ¿Por qué la asistencia a clase sería un criterio para mi evaluación? Son cosas que tenemos que pensarnos, digo, no es que yo tengo la respuesta, mucho dice la empiria, pero son cosas que hay que pensar. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de que sea la asistencia un criterio, ¿no? A diferencia de la participación, ¿no? Que la participación tiene que ver con otras cuestiones, o por lo menos uno cree que tiene que ver con otras cuestiones, más vinculadas con justamente las tensiones, las reflexiones, los intercambios, la discusión. Pero la asistencia, ¿con qué tendría que ver, no? Y uno piensa, bueno, la asistencia tiene que ver simplemente con una cuestión curricular tradicional en la que nos dijeron que hay que asistir obligatoriamente a las clases porque hay que escuchar al profe. Pero en estos momentos, en estas épocas en las que estamos, en la que los sujetos interactúan de maneras tan diversas con el aprendizaje, ¿cómo la asistencia podría ser un criterio? Digo, un estudiante que no vaya a mis clases o que no entre al campus virtual y participe en todas las actividades, pero que luego en algún encuentro o en alguna evaluación o en algo va generando como una instancia muy rica, fíjense que ahí la asistencia no tuvo ningún sentido, ¿no?
Bueno, pero con eso tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, aquí hay un mapa hermoso que se plantea para tener en cuenta los criterios sobre la realización del mapa. Fíjense acá que dice criterios de evaluación sobre la realización de los mapas y criterios de evaluación en el espacio de intercambio en el muro colaborativo. Aquí también fue muy interesante cómo se generaron los muros como instancias de discusión, de intercambio, de comunicación entre pares. Eso, la verdad que nos parece que está muy bueno y fue muy enriquecedor. Hasta ahí, Caro, no sé si me olvido de algo. A mí me gustaría mencionar que resultó también muy, mientras vamos viendo, si querés, ahí, las herramientas, bueno, en este grupo C también lo que resulta muy interesante es cómo plantean un video para explicar la consigna, mediante también compartir la pantalla, ¿no? Habían diseñado creo que era no sé si era en Geniali o en Canva, bueno, una imagen en donde tienen la explicación de la consigna y a su vez se graban contando el paso a paso, digamos, ¿sí? Como estrategia para que, digo, no haya lugar a dudas de qué tienen que hacer. Si bien esa es una herramienta que para mí está buenísimo en cuanto a combinación de instrumentos, ¿no? De herramientas digitales, también es importante resaltar un poco lo que estuvimos conversando a lo largo del curso, la importancia, digo, de esto de no solo combinar, sino también contemplar lo que dijiste al inicio, ¿no? De la devolución, Jus, esto de, bueno, está buenísimo el video, también es importante que esté escrito en un documento descargable, eh, por cualquier cuestión que quizás el video, no sé, sea muy pesado o no puedan acceder, o digo, también esto de la importancia de que esté escrito, ¿no? Porque uno puede ahí volver sobre la lectura, no hay lugar a duda de que se dijo eso, no hay una interpretación quizás que no fue la correcta o lo que fuera, está escrito y no hay lugar a duda sobre lo que estamos solicitando. En ese sentido, vuelvo a decir lo mismo. Me parece que el video está excelente, yo creo que el diseño y la forma en que lo abordan está muy bien. Yo sumaría en el espacio de cuando se socialice, digamos, la consigna escrita, porque también ahí me parece que institucionalizamos, digamos, en ese documento aquello que estamos pidiendo. Me pareció súper valioso también que tuvieron en cuenta herramientas de trabajo asincrónicas y la devolución también pensada en un encuentro sincrónico, ¿no? Esto de pensar en una instancia de evolución que se explicitan en el trabajo, ¿sí? Y cómo lo van a hacer. Me parece que eso también es muy importante porque pienso en el proceso de aprendizaje y poder conversar digo, en esto, ¿no? Con sus estudiantes sobre qué cuestiones vieron y cómo podrían mejorar. Me parece que también es una de las fortalezas que tuvo el grupo C. Eh, Estoy mirando a ver si... Y un poco sobre los objetivos también de la actividad me parecía, ¿no? Súper interesante pensar, ¿no? Bueno, cómo combinamos aquello que les estamos pidiendo, en el caso de armar un mapa conceptual es una actividad compleja, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Esto de, bueno, cuánto del armado del mapa vamos a estar mirando, si tuvieron mis preguntas mientras lo leía, pensaba, ¿habrán practicado antes? ¿Tendrán la práctica de hacer un mapa conceptual? ¿Será una actividad nueva para esos estudiantes o para ese grupo? Y ahí aparece como, a mí por lo menos me surgía esa pregunta de, bueno, ¿cuánto pesa como en cuanto al armado del mapa? Y por otro lado, si manejan o cómo manejan esos contenidos. Me parecía que eran como dos grandes acciones que a la vez, obviamente que si el mapa está bien hecho, uno puede dar cuenta de que los contenidos se manejan, ¿no? Pero creo que también es importante esto, ¿no? Tener en cuenta que cuando solicitamos este tipo de actividades, quizás una práctica previa, como, no sé, un trabajo práctico podría ser una buena actividad para que no sea una sorpresa a la hora de solicitar esa actividad como en una evaluación quizás ya más sumativa también. Eso por un lado. Y por último,
esto tiene que ver más no con una devolución puntual de la actividad, sino que nos surgió como una idea en realidad, que toda la consigna del grupo C entendimos que estaba pensada para un tema puntual, pero pensábamos en que ese mismo armado del mapa puede ser incluso para ir avanzando a lo largo del programa, ¿no? Y tener los mapas de cada unidad o de hecho, de todo el programa de la materia, como algo a volver, ¿no? Como una instancia para poder ir relacionando temáticas o unidades y que distintos grupos puedan también trabajar sobre eso. Nos quedaba, no como, digo, no como una me sale como, no es que tengan que hacer eso, sino que nos surgía como esa, digo, qué buena idea para trabajar todo el programa de esta manera, ¿no? Eh, bueno, nada, eso, era como que nos habían surgido esas preguntas o esas reflexiones sobre el grupo C. Sí. Después vamos a retomar 3 aspectos, cuando finalicemos de ver todos los instrumentos, para cerrar, vinculados justamente con todo este proceso de construcción de herramientas y de instrumentos que ustedes hicieron, ¿no? Que están vinculados con un poco de lo que acaba de anticipar, Caro. Bueno, en el grupo A, yo dije FODA, DAFO, no sé, se conoce como con distintos nombres, ¿no? Dependiendo de la disciplina en la que uno se desempeñe, pero que tiene que ver justamente con poder visualizar y ser consciente de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Que muchas veces a nuestros estudiantes les cuesta mucho poder ver esto, ¿no? Poderlas, en realidad les cuesta explicitarlas. Ellos como que saben lo que les pasa, pero después no saben cómo escribir esto, cómo escribo que no supe construir las categorías para el mapa. Bueno, ellos piensan que es como si fuese una cosa menor, ¿no? E incluso minimizan todas las debilidades y las dificultades que tienen, porque justamente les parece que para ese momento de la carrera, que para ese momento del año tendrían que saberlo. Y esto hace un stop y dice, bueno, todos tenemos como esta debilidad, esta amenaza, esta fortaleza, esta oportunidad en función de esto que estamos aprendiendo. Y está bueno que la podamos explicitar y la podamos observar. Entonces, acá está esta matriz de análisis, ¿no? En la que ellas fueron poniendo, este equipo fue poniendo, ¿no? Cada una, explicando cada una de las categorías o de las dimensiones de esta matriz. Bueno, las debilidades, las amenazas, ¿no? Las oportunidades, qué es lo que se posibilita y las fortalezas. Este equipo, además de preparar esta matriz, ¿no? Hizo el tema de que después de hacer el análisis de la matriz tenían que compartirlo en un Padlet, ¿no? Está muy bueno esto de no le queda al docente, no es que me lo envía a mí y se terminó todo, a mí como docente, sino que se socializa esta información porque se ve como una posibilidad de aprender, ¿no? De que los otros también aprendan de la lectura que hacen de las otras experiencias. Y por último, una rúbrica que la vimos hace un ratito, a ver si me abre, una rúbrica con un documento compartido, con un documento, perdón, de Google, con un formulario de Google, en la que se plantean todos los criterios y todas las dimensiones, ¿no? Los niveles de esta rúbrica, que nos parece que está muy bueno, ¿no? Siempre, aquí lo pusieron así como comentarios, pero bueno, algo que también les sugerimos es que siempre haya como un espacio abierto en donde el otro pueda decir lo que quiere con sus palabras, ¿no? Y por ahí hay siempre que guiarles, bueno, comentarios, recomendaciones, sugerencias, qué te pasó en el proceso, si quieres sumar algo más, ¿no? Siempre como ayudarlos a pensar, ¿qué pongo acá? ¿No? Para que no escriban nada, ninguno, no tengo nada más que decir, ¿no? Dicen algunos estudiantes. En el grupo B, ya lo habíamos anticipado, que ahora no me abre. A ver. Ahí está.
En el grupo B, bueno, están todas estas herramientas que, de las que hablamos, lo de la diana, a ver si que la puedo abrir. Ahí está. Para que la podamos ver diseñada, digo, ¿no? Bueno, la diana se parece un poco a las matrices FODA, porque tiene que ver con un proceso de autoconocimiento y de autorregulación. Bueno, esto nos parece como muy divertido, ¿no? Cómo lo pensaron a esta diana. Y aquí están todas las dimensiones y los indicadores, ¿no? Entonces, si yo estoy más cerca o más lejos, en esta diana tiene que ver con mi conocimiento sobre este tema, ¿no? Y después le plantea como en forma interactiva, bueno, ¿qué le pasa si hace tal cosa? ¿Qué le pasa si responde 2 o más? ¿No? Y esto de que me lleva a otro lugar para poder complementar este aprendizaje. Eso nos pareció que está muy bueno. Cómo las categorías o las dimensiones generales y luego los criterios particulares, ¿no? El 1 no seleccioné sin tener en cuenta, bueno, como esta autoevaluación muy rica, como un mapa para quien realmente está aprendiendo, ¿no? Eso nos parece que está muy bueno. Y este grupo B, bueno, hace también esto que es justamente los criterios que definen allá, y después esta parte de si tuviste tantos resultados, si tuviste tanto, en qué dimensión y a dónde podrías complementar. Eso nos pareció que está genial, ¿no? Y por último, el grupo C, a ver, ahí voy. A ver, lo pongo más grande. Ahí está. Porque me estaba pareciendo muy chiquitito. Ahí está, esto era lo que quería. Bueno, y aquí en un video que va explicando el proceso, un video que va explicando el proceso de lo que tengo que hacer, y lo que decía Caro, que ahí lo único que siempre hay que tener en cuenta es que podemos sumarle la consigna en forma escrita para aquellos que no puedan ver el video, que tengan dificultades de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. El Padlet también lo pensaron como otro recurso para socializar, que también lo hizo el otro grupo, y eso nos parece que en el caso de todos fue muy interesante, ¿no? Cómo pudieron ver las potencialidades de estas herramientas digitales que son para socialización, para comunicación entre pares, para diseño únicamente y presentación de información, para análisis de cierta información. Fíjense que ustedes tienen herramientas vinculadas con la comunicación y la socialización, Padlets, muros, ¿no? Tienen herramientas pensadas para el análisis de información, como el mapa conceptual, como la diana, como la matriz FODA, que tienen que ver con el análisis de información, y tienen herramientas vinculadas con la presentación de la información a través de un Genially, a través de un video. Entonces, como hay múltiples recursos, múltiples herramientas que simplemente, ¿no? Que uno diría, le conducen a la evaluación de muchas cuestiones vinculadas con los temas que ustedes en este caso propusieron en estos ejercicios. Así que la verdad que felicitarles porque hicieron un gran trabajo. Nosotras notamos sobre todo como la reflexión y el proceso que ustedes fueron haciendo durante el curso, movilizando estas cuestiones que tienen, ¿no? Que uno tiene ya adquiridas respecto de la experiencia, pero también saliendo de la zona de confort, ¿no? Saliendo de la zona de la comodidad, que eso es justamente lo interesante, para eso hace uno estas instancias de formación, ¿no? Justamente para pensar desde otro lugar, para mirarlo desde otro punto de vista, para animarse a usar otras herramientas, otros recursos que faciliten y que favorezcan sobre todo el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y de las alumnas. Entonces, 3 cosas que no se podrían olvidar, o que uno no se podría olvidar, que igual lo tienen después en un videíto que hicimos en el cierre,
que tiene que ver con el rol docente, nunca dejar de pensar que tenemos que estar, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ya diseñé una autoevaluación y una coevaluación, ya con eso ya es suficiente, ¿no? Ya no hago nada más. No, bueno, pero también hace falta ahí el docente, ¿no? Que pueda ayudarle al otro a pensar también esa autoevaluación y esa coevaluación. Esto que decía Caro, que está vinculado con la simulación o la presentación de estas estrategias o el uso de estas herramientas previamente, ¿no? Mostrarle cómo nosotros también hacemos esto, cómo las usamos, cómo nos equivocamos, que tienen que ver con este proceso de explicitar las dificultades que uno también atraviesa en el camino cuando está diseñando y cuando está pensando y cuando está construyendo, ¿no? Eh, no seguir fomentando esto de que lo único que se ve es el final, el producto acabado, lindo y precioso, y nada del proceso, ¿no? Como si eso fuese muy fácil. Y por otra parte, la última cosa que tiene que ver con retomar en el proceso de formación, ¿no? Esto de un mapa, ¿por qué sería solo para una unidad? Cuando podríamos decir que un mapa se vaya enriqueciendo durante el cuatrimestre y después al final del cuatrimestre, al final de la asignatura, podamos ver el mapa de todo lo realizado y de todo lo visto en una unidad, por ejemplo, que después le va a servir a ese sujeto para estudiar para un examen final o para dar un trabajo integrador. Es decir, usar también los recursos de manera progresiva, ¿no? Como recursos que se van ampliando y enriqueciendo en la medida que uno va transitando también la cursada. Y por último, no olvidarnos que la institucionalización, es decir, quien sabe de la materia, nosotros no nos cabe la menor duda que es el docente. Lo que se tiene que discutir respecto de la materia lo sabe el docente. ¿Cuáles son los ejes centrales, los núcleos temáticos de su asignatura? Pero cómo uno llega a ese proceso de comprensión es diverso, ¿no? Todos tenemos como maneras diferentes de comprenderlo. Y nosotros tenemos que ayudar y guiar justamente para que todos puedan lograr ver el núcleo que queremos ver y no se desvíen en lo accesorio y en los detalles. Así que realmente les felicitamos. Muchas gracias por estas experiencias y estos ejercicios tan enriquecedores. Y bueno, nada, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna otra cuestión que quieran comunicarnos, nos pueden escribir y sin ningún problema. Caro, Bueno, sí, me sumo a las felicitaciones. Ha sido muy, muy grato para nosotras acompañarlos en este camino, en donde en cada foro o en cada actividad uno podía ir leyendo, ¿no? Esto de algunas preguntas que surgían como, bueno, entonces, ¿para qué estoy evaluando, no? ¿Y qué estaba evaluando en eso que yo pedía? Y me parece que esa reflexión sobre la propia práctica y el poder ejercitar, ¿no? Mediante el análisis de consignas y de evaluaciones de otros colegas también, eso nos permite descentrarnos un poquito en nuestras propias prácticas para volver a ellas con más herramientas, ¿no? Y en este sentido yo creo que todos los que han arribado a esta altura del curso han hecho un proceso sumamente reflexivo y eso es lo que nosotras esperábamos. Por lo cual, bueno, les agradecemos y esperamos que puedan llevarse todos estos aprendizajes y prácticas del curso a sus propias cátedras y a sus propios espacios de enseñanza. así es. Así que felicidades y muy buen trabajo realizado. A pesar de las dificultades, han llegado como a unos muy buenos productos y sobre todo, que nos interesa a nosotras, a un proceso reflexivo bastante interesante en función de justamente mejorar nuestras prácticas para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprendan cada vez más y mejor, ¿no? Así que hasta luego y seguimos en contacto para lo que necesiten. Adiós. Adiós.